con el patrocinio de la Embajada de los Países Bajos. El Programa para la Democracia y los Derechos Humanos País Colombia, auspiciado por la Unión Europea y las organizaciones que lo conforman, presenta. Creo que esta Semana por la Paz fue bastante movida. Se movió en el ámbito regional y local. Hubo muchas acciones locales, de marchas, convocatorias para pensar, para reflexionar sobre el país, foros sobre el tema humanitario, vigilias, todo tipo de encuentros. A mí me parece que esta Semana por la Paz ha sido como muy esperanzadora. Tenemos varios elementos. Por una parte, ha habido nuevas organizaciones sociales que se han sumado. Me parece que hay un espectro más amplio de organizaciones. Eso ha venido creciendo de año en año. Si solamente queda una persona en Colombia, si solamente queda una persona en el mundo que cree que la paz es absolutamente necesaria y que hay que luchar por ella, pues esa persona, esos pequeños grupos son indispensables y la esperanza va a continuar. Colombia tiene una historia de guerras y violencias y esa se ha contado mucho, se cuenta todos los días, se registra en los diarios, en los noticieros de televisión, pero también tiene una historia de mediaciones, de esfuerzos vitales para resistir el impacto de esas violencias. Esa se cuenta menos, se cuenta muy poco. Y es precisamente esa historia, la de la paz oculta y olvidada, la que nos presenta desde hace más de 10 años organizaciones de la sociedad civil como Red de Paz, preocupadas de que el arduo trabajo que realizan cientos de colombianos en todos los rincones del país tenga el reconocimiento que se merece. Recordemos que la Semana por la Paz nace como una actividad que se hacía en colegios de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, después va creciendo, va abarcando más gente y hoy podemos decir que abarca gente en todas las regiones del país, en el mundo escolar, hay sindicatos, hay empresas, ONGs, mucha gente que lo celebra y también muchos más medios de comunicación vinculados a él. Yo comparto, yo creo, yo sueño, yo participo, yo exijo, Yo sueño, yo puedo, yo exijo, yo sueño, yo propongo, yo construyo. Haz posible la paz, defiende la vida y su dignidad. Semana por la Paz, del 4 al 11 de septiembre. Organizan Conferencia Episcopal de Colombia y Red de Paz. Entre el 4 y 11 de septiembre en toda Colombia se realiza desde hace 18 años la Semana por la Paz, que este año tuvo como lema Haz posible la paz, defiende la vida y su dignidad, y que tuvo como hecho central el Congreso Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz, que agrupó a más de 700 líderes de paz de todo el país. Estamos seguros de que con el diálogo, con la concertación, lograremos lo que no se puede lograr a los tiros. Desde nuestras organizaciones, desde nuestros hogares, desde nuestros quehaceres cotidianos. Desde allí nosotros construimos paz. Es un espacio en el tiempo en donde la gente como que salta a la palestra, como que se hace ver. Durante todo el año la gente trabaja por la convivencia, por resolver sus problemas, por educar para la paz, en muchas partes, pero no se ven. O sea, son como hormiguitas en Nicoamao, en Mogotes, en La Guajira, en el Huila, bueno, en todo el país, en Nariño, no nombro porque se quedan sin algunos y son en todas las regiones. En las cárceles también. Y esa Semana por la Paz lo que hace es que la gente como que emana con su propuesta, con su proyecto, con su acción. La Semana por la Paz se enfrentó hoy a guerrilleros y paramilitares. Bandos de los dos grupos chocaron, pero en una cancha de fútbol en Ibagué. El encuentro se hizo para promover la convivencia pacífica que finalmente triunfó en el partido.
Guerrilla versus paramilitares, un encuentro con el que estos hombres que alguna vez se enfrentaron en las montañas de Colombia quisieron demostrar, según Juan Carlos Daza, vocero de las autodefensas, que aunque piensen diferente, siempre habrán espacios donde se pueden poner de acuerdo. Y yo pienso que si existen escenarios como estos donde se subsanan esos ideales políticos, ¿por qué afuera no se puede lograr la paz tan anhelada en nuestro país? Con este partido, según Jorge Martínez, jugador de los presos políticos, quieren hacerle saber a los colombianos una parte de sus sueños. Que ojalá un día no muy lejano alcancemos estar así, unidos, integrados, donde no exista tanta violencia. Con una marcha por las principales vías de Villavicencio, los familiares de los secuestrados les pidieron al gobierno y a los grupos subversivos buscar una fórmula para el intercambio humanitario. La manifestación hace parte de las actividades que se desarrollan en Meta por la Semana por la Paz. Una de las actividades más destacadas durante esta semana fue el foro con los candidatos presidenciales, realizado en la Biblioteca Luis Ángel Arango, que tuvo como objetivo principal presentar la Agenda para la Paz, documento que recoge, entre otros temas, los caminos a tomar para lograr la solución política negociada del conflicto armado en Colombia. Los puntos de la agenda, por ejemplo, son sobresalientes. Yo creo que en la interlocución que tuvimos con los candidatos a la presidencia nos dimos cuenta cómo sí habíamos elaborado algo concreto y, por ejemplo, está el tema de la solución política del conflicto, el reconocimiento de que sí hay un conflicto interno en Colombia y el reconocimiento de que hay que buscar salidas a él. La realidad de un conflicto no se puede de ninguna manera definir a propósito de una determinación de sentarse con el ELN o de hacer acuerdos humanitarios con la FARC o de buscar tal o cual situación relacionada con la labor del gobierno. El conflicto existe, es una necedad pretender desconocerlo. El conflicto armado que vive el país tiene raíces e intencionalidades políticas, tiene dimensiones sociales, desde luego está saturado de violencia atroz y de degradación de la lucha subversiva y paramilitar, etcétera, pero como existe, es importante que también exista la voluntad de superarlo. También el tema humanitario como un tema crucial y central. En tanto que la guerra no se acabe, tenemos que buscar cómo minimizar el dolor de la guerra, cómo poner en su sitio a quienes tienen las armas y hacen uso de ellas para que respeten a la población civil. Dentro de ese, gran universo del tema humanitario está el tema del acuerdo humanitario y por eso creemos que hay que trabajar sobre todo con la sociedad colombiana para impulsar este tipo de exigencia, la exigencia del respeto a la población civil, del acuerdo humanitario, que las partes en conflicto cumplan con los tratados internacionales. Yo tengo la impresión de que si pensamos únicamente en la paz de carácter militar, o sea, la paz entre el Estado y grupos armados, estamos en cierta medida dependiendo de la voluntad de los interlocutores, de la voluntad de los grupos armados, pero de la voluntad también del gobierno nacional. En ese sentido, creo que plantear una política de Estado desde la sociedad civil es, por supuesto, la iniciativa más importante que se puede dar frente a la actitud que puede tener o el gobierno por un lado o los grupos armados por el otro. Me parece que la política de Estado sería el resultado de una aceptación por parte de grupos armados y por parte del gobierno de una agenda como la que se ha planteado, que tiene que transformarse de una manera muy concreta en una especie de inventario o de menú o de hoja de ruta en la cual se van cumpliendo cronológicamente o temporalmente determinado tipo de actitudes y eso induce o indica comportamientos de una u otra parte. Está el tema del respeto también a la soberanía y las dinámicas propias de las comunidades. Hemos visto recientemente cómo en Colombia diversas comunidades frente a la guerra tienen una postura. Los que no se involucran en absoluto, los que quieren tomar distancia. Tienen arrecho con tanta huepuerca preguntarera que qué color tiene mi bandera, que si soy gordo soy liberal.
Me tienen berraco con tanta huepuerca en derrogadera, que si soy Heleno, ni siquiera apoyo a la salsa, yo soy de la paz. Me tienen mamao con tanta huepuerca averiguadera, que yo a la tropa le abro las cercas y le doy el agua de mi manantial. Que si soy comunista y anapo izquierdo de la derecha, que es imperialista, que joda recha, resulta querer vivir uno en paz. Que si soy comunista y anapo izquierdo de la derecha, que es imperialista, que joda recha, resulta querer vivir uno en paz. Yo soy campesino, trabajador, pobre muy honrado, vive muy alegre, pero me tienen envejuzado. Yo soy campesino, trabajador, pobre muy honrado, vivía muy alegre, pero me tienen envejuzado. Todas esas experiencias deben ser respetadas, y cuando digo respetadas, deben ser respetadas por el gobierno, deben ser respetadas por las leyes, deben ser respetadas por la sociedad en su conjunto, y no solo eso, sino que deben ser reconocidas como experiencias que a la nación le están aportando algo, le aportan a la democracia, le aportan a la vida, le aportan a la desactivación del conflicto. Otro tema clave de la agenda es la necesidad de que Colombia sea una nación soberana en la solución de sus problemas internos, lo que no quiere decir que nos aislemos, sino que tengamos el respeto como nación para resolver nuestros propios conflictos y obviamente acudamos a la comunidad internacional en pro de las decisiones que los colombianos tomemos. Estamos aquí reunidos buscando, tratando de encontrar entre todos una fórmula, un método, un camino para lograr ¿qué? Para lograr una sociedad en paz. Y yo me pregunto, ¿y es que la paz es un fin? Y mi respuesta también es categórica. La paz no es un fin. La paz es apenas un medio, una precondición para lograr lo que sí es un fin. ¿Y cuál es ese fin? Una sociedad justa. Tenemos también el tema de la democracia, el desarrollo y la paz como un tema muy importante. Pensamos que el desarrollo es posible en tanto haya profundización de la democracia, del Estado social de derecho, y será posible alcanzar la paz con una sociedad en la que el Estado social de derecho y la democracia sean una realidad. Lo que tengo que decir es una pregunta. ¿Dónde está la dirigencia colombiana? Aquí. Eso que llamamos la dirigencia colombiana. ¿Dónde están los presidentes de los gremios? ¿Dónde está el presidente de la ANDI? ¿Dónde está el presidente de FENALCO? ¿Dónde está el presidente de la SAT? ¿Dónde está el sector financiero que se ha beneficiado tanto de la situación actual del país? ¿Dónde están los representantes de los 4 grupos económicos? ¿Es que no les interesa el tema de la paz? ¿Es que la paz sigue siendo un tema ajeno? ¿O es que, como decía Carlos, les es funcional la guerra? Esa es mi primera pregunta. Lo segundo que quisiera decir es que gracias por la agenda que nos presentan. Y sobre esto, obviamente, lo único que podemos hacer, por lo menos de mi parte, es plantear unos temas que creo que meritan énfasis. Pero antes de eso, yo siento que este momento, esta coyuntura que vivimos puede ser o una coyuntura de confusión o puede ser una coyuntura de oportunidad. Confusión porque uno puede pensar que simplemente la posición del presidente obedece a su calidad de candidato y muestra una debilidad, una fragilidad conceptual. Porque me preocupa el hecho de que insista en que cambia radicalmente de una lucha frente al terrorismo a un conflicto armado y no cambia la estrategia. La estrategia sigue siendo la misma. Si esto es así, estamos frente a una realidad preocupante en donde se cambia todo y no se cambia nada. Pero como a la gente hay que creerle, puede ser la gran oportunidad. La oportunidad de que el tema, de que sí existe un conflicto armado y que por lo tanto la estrategia no es solamente la guerra y no es solamente una solución militar, se abre el espacio para que, como decía Antonio, todos los que han sido fieles a la idea que hay un conflicto con una solución que va mucho más de lo militar, se plantee claramente. Dentro de la agenda también hay un tema crucial, sobre todo en esta coyuntura, que es el tema de la verdad, la justicia y la reparación. Creemos en que es importante trabajar en una comisión de la verdad
desde ahora empezar ese proceso. Colombia hace mucho tiempo se debe una comisión que empiece a esclarecer los actos de violencia contra la población civil, los abusos contra la población civil, las desapariciones, las masacres, los secuestros, todo este tipo de acciones que han perjudicado profundamente a la vida de los colombianos. Estoy convencido que vuelve a haber una época buena para los amigos de los procesos de paz. Si en el 2002 todos los políticos, excepto uno, defendíamos los procesos de paz, el país se fue en ese movimiento pendular hacia ese uno que no estaba con la paz y no con la guerra. Creo que el péndulo está volviendo. De pronto está volviendo y sin duda alguna va a llegar un momento en el que los que defendemos la necesidad de una paz política vamos a tener de nuevo la oportunidad de ser oídos por muchos colombianos. Yo diría por la mayoría de los colombianos. Así que saludo la persistencia de organizaciones, de personas, de gestores como ustedes, que no se han movido de su posición de buscar una solución política al conflicto colombiano. Ahí estamos nosotros y ahí va a llegar el término de los temas. Si llegamos a la agenda de los candidatos y alguno de ellos o de ellas logra dirigir y gobernar este país, pues van a tener en cuenta los planteamientos que se le han hecho. Mire, y entre otras cosas le cuento, después del Congreso ha habido candidatos que me han llamado para que les envíe la agenda, la han tenido en cuenta en sus debates. Yo creo que eso es incidir en la agenda pública. En lo que coinciden candidatos y representantes de las organizaciones es que dentro de cualquier programa de gobierno debe existir una política dedicada exclusivamente al tema de la paz. Que no están entredichos, abandona esa vida delictiva sin sentido. Haz algo productivo, dale a tu vida otro ritmo. Hay miles de caminos, escogiste el más torcido. No pensaste en el futuro, por eso mucho has sufrido. Siempre se recoge lo que se siembra. 120.000 jóvenes de la localidad de Ciudad Bolívar se acercaron a las urnas para votar, no por un candidato, ni por un programa político, sino por el respeto a la vida. Y así de esta forma proclamar el mandato por la vida. Uno ve en la expresión de ese voto es el deseo de encontrar un punto de negociación y un punto de paz. Yo creo fundamentalmente que lo que tenemos que aprovechar es esa voluntad que expresaron esos jóvenes en construir la paz, de vincularse a procesos que no sean procesos de guerra, procesos de confrontación, sino procesos de paz. En esta misma localidad, 50.000 jóvenes de todas las edades se reunieron el 1 de septiembre de este año para marchar en contra de la violencia que se ha ensañado en los jóvenes de Ciudad Bolívar. Ojalá pudiéramos recoger a esos 120.000 jóvenes y decir, miren, este es el potencial que tenemos. Yo lo que creo que hoy se está demostrando y que tenemos que visibilizar es el potencial de paz que tenemos, no el potencial de guerra, sino el potencial de paz. Y es un potencial humano, es un deseo de llegar a construir una sociedad donde todos podamos vivir con unas tranquilidades que nos resuelvan el tema de los derechos y nos resuelvan el tema de una sociedad en la cual hagamos un pacto nacional de convivencia. En esta versión de la Semana por la Paz ocurrió un hecho que muchos calificaron como positivo y algunos como sagaz. El presidente Uribe, aprovechando el clima que se vivía en el país, realizó una serie de anuncios y acciones que recibieron por parte de la crítica el título de La Semana por la Paz de Uribe. Buenas noches. Si el obstáculo para hacer la paz con el ELN es que el gobierno no reconoce que hay conflicto armado, el presidente está dispuesto a rectificar. Si el ELN acepta entrar en ese cese de hostilidades, que es el principio de la búsqueda de la paz, yo les reconozco lo que quieran. El 7 de septiembre el gobierno autorizó la salida de la cárcel de Francisco Galán, vocero del ELN, con el fin de gestionar un posible diálogo con esta organización guerrillera. Salió el guerrillero alias Francisco Galán de la cárcel de Itagüí. El gobierno valora de manera significativa el paso que estamos dando hoy por la paz del país. Alias Francisco Galán aclaró cuál es el papel que el Comando Central del ELN le asignó. Después de casi 13 años de prisión, a seguir luchando por la paz y la democracia de Colombia. Al día siguiente se le propone a las FARC adelantar los diálogos para facilitar el acuerdo humanitario en Bolo Azul,
municipio de Pradera en el Valle del Cauca. En Colombia, otra oferta del gobierno a las FARC. Propone encuentro en una escuela del Valle, suspensión de operaciones militares y de órdenes de captura a guerrilleros delegados. A través del comisionado de paz Luis Carlos Restrepo, el gobierno le ofreció a las FARC cesar operaciones en su contra y salvoconductos para sus delegados en una zona del país, si acceden a reunirse durante 10 días en el corregimiento Bolo Azul de Pradera Valle para hablar directamente de la concreción del acuerdo humanitario. Durante el tiempo previsto para la reunión, no se adelantarán acciones militares ni policiales por parte de la fuerza pública sobre el sitio de encuentro. Y para completar la tríada de acciones de paz de Uribe, aparece la propuesta de que Ana Teresa Bernal, directora de Red de Paz, haga parte de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Yo creo que la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación es una comisión creada por la ley, y al ser creada por la ley, en una ley que es supremamente polémica, creo que la intencionalidad del gobierno es darle mayor legitimidad a la comisión, invitando a participar a personas que en este momento, como Ana Teresa, conducen organizaciones de paz de reconocida trayectoria como Red de Paz en nuestro país. Pero más allá de la jugada de Uribe, el nombramiento de una de las representantes de las organizaciones civiles dedicadas al tema de la paz tiene una implicación bien particular, si se tiene en cuenta que es la primera vez que esto sucede en la historia de los procesos de paz del país. Hay una realidad indiscutible, que es, hay unos procesos de desmovilización, ese tema, digamos, está andando, en Colombia hay víctimas por todas partes de la confrontación militar armada, de todos los grupos, víctimas de todos los grupos. Como le decía hace un momento, nos estamos debiendo la verdad, nos estamos debiendo la reparación de mucha gente, y si uno ve que hay una oportunidad para hacer un esfuerzo para lograr que haya dignificación de las víctimas, para que haya reparación de las víctimas, hay que estar. Yo creo que un constructor de paz o una constructora de paz no se puede negar a estar en un escenario en donde la prioridad van a ser las víctimas. Yo creo que eso hay que hacerlo. Colombia, para que llegue a la reconciliación, necesita pasar por un largo periodo en donde se mire qué fue lo que pasó, a quién le pasó, por qué le pasó y cómo dignificamos ese inmenso y profundo dolor que tienen miles de colombianos como resultado de la violencia en Colombia. Esa canción de su autoría. Yo llamaría a decir cuál será la intencionalidad nuestra de participar en esa comisión. Es decir, ellos tienen, siempre las personas que actúan tienen una intencionalidad. ¿Me interesa a mí más la intencionalidad de los otros o me interesaría más centrarme en cuál es la intencionalidad que tenemos nosotras en encontrar verdad, justicia, reparación, reconciliación y saber de si es un espacio que con toda la autonomía puede mostrarle al país unos resultados que legitimen un proceso de reconciliación y de reparación en nuestro país. Quisieras. Es tan legítima la Semana por la Paz que el presidente aprovecha para sacar sus propuestas banderas en ese momento, y lo importante para nosotros es decir, en esas propuestas bandera también hay otras propuestas que está generando la sociedad, las organizaciones de paz, las ONGs, las organizaciones sociales, la iglesia, y cómo logramos que se visibilicen, cómo logramos que la gente hoy del común y corriente conozca la agenda. La paz tiene que pasar por este silenciamiento de los fusiles, tenemos que seguir haciendo fuerza hacia allá, y la paz debe crear unas condiciones para que los hechos que ocurrieron no vuelvan a suceder nunca más, para que el proceso sea irreversible. Y la Semana por la Paz es el momento ciudadano para avanzar y para darle vitalidad a esa búsqueda. Cada año tenemos que hacer una Semana por la Paz más fuerte, más visible, más impactante, hasta el momento en que logremos desatar todas las fuerzas para que este país se vaya por el rumbo de la reconciliación, pero una reconciliación no caída del cielo, no impuesta,
una reconciliación de verdad de todos, porque haya conciencia de que el país necesita salidas y soluciones a muchos problemas que tenemos.